Estamos ya casi. Llegan todos. Bueno, vamos a comenzar. Como saben, pues la sesión la sigo grabando. La vuelvo a grabar. Y igual la clase anterior, pues lo que hice no funcionó. Me esperé hasta el final para ser el último en salir, y de todos modos se lo asignó a alguien más. Hoy voy a hacer otra cosa que me recomendaron. Cuando todavía estemos todos en la sesión, antes de despedirnos, voy a dejar de grabar y espero que por fin me lo asigne a mí. El video del viernes no pude subirlo. Fue asignado a Nadia Montserrat. Nadia, anda por ahí. Hola, sí. A ver si por favor me lo puedes compartir y lo Sí, subo. claro. Sí, gracias. Y bueno, y ahora nos va a tocar ver a quién se lo asigna, y ojalá esa sea la solución. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a revisar las tareas que entregaron, las tareas 1 y la tarea 2. Cuando las revisé, vi que casi todos lo habían hecho, que nomás faltaba una persona, pero cuando voy eso en Classroom, pero cuando voy a Google Formularios, veo que todos la contestaron. Entonces, de nuevo, hizo falta que uno de ustedes lo entregara en Classroom. Ya que revisé, fue Víctor Manuel. Víctor Manuel, anda por ahí. Hola, pensé que nomás era contestar el de Se supone que sí, pero por favor, ve a Classroom y dile enviado para que ya aparezca, ¿sí? Ah, sí, ahí va. No hay problema, nomás como alguna de las calificaciones se van a dar cuenta por Classroom, pues parece como si no tuvieras calificación. Entonces, nomás ese detalle de verificar si sí se fue por Classroom. Pero sí, todos la entregaron. Vamos a revisar primero la tarea 1, donde hay más discusiones, y según la vaya revisando, les voy mostrando los resultados que ustedes subieron, o los porcentajes de respuestas, más bien. A ver, aquí tengo algunas anotaciones y vamos discutiendo una por una, porque sí hay detalles interesantes. Voy a compartir la pantalla. Y aquí ya están viendo las respuestas. A ver, vamos viendo. Primer caso, un cubo de hielo que acaba de caer a un vaso de agua tibia. Un detalle. Antes de leer el inciso A, si ven, la actividad decía: a continuación se describen varios sistemas. Entonces, para cada sistema revise los siguientes adjetivos. Entonces, era analizar el sistema, no el proceso. Ese es el primer detalle. En todos estos ejemplos era analizar el sistema.
Un cubo de hielo que acaba de caer a un vaso de agua tibia, entonces el sistema es el cubo de hielo. Y el cubo de hielo es un sistema abierto, el 100% lo contestó, puesto que pierde masa al estar en contacto en el proceso con el agua tibia. ¿Qué más respondieron? Isotérmico, isobárico. Isocórico no, isocórico va a ir perdiendo volumen, entonces ahí hay tres respuestas de isocórico, no hubo de cerrado, no hubo de adiabático, muy bien. Ahora, de isotérmico, piénsenlo, hay muy pocas respuestas, 2 nada más, pero el sistema, ya lo habíamos platicado en la clase anterior, es básicamente isotérmico. Para empezar, mientras el hielo no se funde y se supone que este es el proceso, pues se mantiene a la misma temperatura, solamente va perdiendo masa. ¿Sí? E isobárico, pues el vaso, el sistema, todo se encuentra a presión atmosférica. Entonces ahí también, bueno, la mitad de ustedes contestó que isobárico. Si ahí sí hubiera esperado que más de ustedes lo contestaran. Lo único que estuviéramos todos de acuerdo es en abierto, pero creo que también es isotérmico e isobárico. Una lata de aluminio que se llena de soda, que ha sido completamente sumergida en agua helada durante algún tiempo. El sistema es la lata, entonces obviamente es cerrado. Por ahí hubo 2 respuestas de abierto. Quien contestó abierto quizás está pensando en el sistema lata más recipiente de agua o sí, el agua también, incluyendo el agua, y no, nada más se trata de la lata. Es isocórico, presión constante, volumen constante, 84% de ustedes lo indicaron. Es isobárico, muy pocos lo indicaron, pero también se mantiene a presión constante. Y de nuevo, isotérmico, se va enfriando. El proceso no es isotérmico, pero el sistema sí es isotérmico. Adiabático nunca lo es, y por ahí hubo una respuesta. La siguiente pregunta también, al leerla, bueno, definimos cuál es nuestro sistema. Dice el interior de un refrigerador cerrado. Entonces, el sistema es el interior del refrigerador, no el refrigerador visto de fuera. Esa es la siguiente pregunta. Si el interior de un refrigerador cerrado, perfectamente aislado, que contiene hielo, agua y latas de soda. Bueno, es cerrado, el interior se encuentra cerrado. Sistema cerrado quiere decir que no entra ni sale masa. Es isocórico, no cambia su volumen. Es isotérmico, se mantiene a temperatura constante el interior, aunque algunos de sus componentes esté variando. Y es isobárico. De eso no hay razones por las cuales haya cambios, 2 diferentes presiones en diferentes puntos. Aquí sí hubo más respuestas. Lo único que no contestaría, lo de es adiabático. A ver, es adiabático. Hay transferencia de calor entre a ver, ¿qué está sucediendo? Un fluido refrigerante le está dando vueltas al sistema, y entonces sí hay transferencia de calor con lo que guardamos en el refrigerador: hielo, agua, latas de soda. Posiblemente el agua está en proceso de cambio de fase, entonces no es adiabático. ¿Sí? Podrían alegar, pero bueno, el sistema en el interior, no o también lo que contiene. Podríamos haber contestado desde los 2 puntos de vista, y entonces sí, eso de adiabático estaría a discusión. La siguiente pregunta es: refrigerador cerrado, razonablemente bien aislado, pero es el refrigerador, ahora sí visto desde fuera, bien cerrado, bien aislado, contiene hielo, agua, latas de soda, es cerrado. No hay posibilidad de que sea sistema abierto, es un sistema cerrado. Ahora sí es adiabático, porque está, no hay transferencias de calor a través de las fronteras del refrigerador. Hay algunos procesos de transferencia en el interior. Es isocórico, no cambia su volumen. Es isotérmico, es isobárico. El isobárico siempre tuvo porcentajes muy bajos de respuesta, y prácticamente todos los sistemas son isobáricos. No hay cambios de presión en prácticamente ninguna de las situaciones que se plantearon. Su cuerpo, las últimas 24 horas o los últimos 5 años.
En ambos casos es abierto, ¿sí? No hay posibilidad de que sea cerrado, por ahí tuve en cada caso una respuesta de cerrado. El sistema, el cuerpo es abierto y creo que hay pocas dudas al respecto, ¿verdad? En las últimas 24 horas yo creo que prácticamente nuestro cuerpo es de volumen constante. Dirá, bueno, en las últimas 24 horas pude haber tenido por enfermedad o por lo que comí un cambio de volumen, pero bueno, es una situación excepcional. En general, volumen constante, pero en los últimos 5 años no. En los últimos 5 años hay pocas posibilidades de que sea un sistema isocórico. Isotérmico, yo no lo pondría, ¿sí? Aunque tendremos que definir de qué temperatura estamos hablando, de la temperatura interior del cuerpo, que nos dicen que si estamos sanos se mantiene 37 grados, o la temperatura exterior en diferentes partes del cuerpo por diferentes situaciones, podríamos estar a diferentes temperaturas, es decir, camina mucho, corre y posiblemente la planta de tus pies esté a una temperatura diferente que otra parte del cuerpo, y eso pudo haber sucedido en las últimas 24 horas y obviamente en los últimos 5 años. Si nos referimos exclusivamente a la temperatura interior promedio del cuerpo de cerca de los 37 grados y en estas 24 horas o 5 años nunca tuvimos fiebre, pues entonces posiblemente sí, isotérmico. De lo que no hay mucha discusión es isobárico. Isobárico, también puede haber detalles de dónde te encuentras. En las últimas 24 horas estuviste en Guadalajara, pero también estuviste en la cima del Everest, pues podríamos hablar de cambios de presión, ¿sí? Quizás en los últimos 5 años sí sucedió eso, pero básicamente nos mantenemos en un ambiente de presión constante. El océano Atlántico en las últimas 24 horas y los últimos millones de años, pues obviamente no ha mantenido su volumen constante. Las últimas 24 horas yo creo que sí. No somos expertos en el tema, bueno, y tampoco estamos hablando de mediciones muy precisas, pero yo creo que sí. También podemos decir que en las últimas 24 horas, no sé si se ha mantenido la temperatura. No, temperatura constante no, porque hay diferentes puntos, sí es cierto. Temperatura constante no hay posibilidad, porque el océano Atlántico hay zonas muy frías en el norte, zonas muy calientes en el sur. Isobárico yo creo que sí. Sí, podríamos considerarlo a nivel del mar, presión atmosférica. Obviamente un sistema abierto, no hay posibilidad ninguna de que sea un sistema cerrado, como hay una respuesta en el inciso G. Yo diría que básicamente es abierto, isocórico, isobárico. Quizás dicen océano Atlántico últimos millones de años, pues no sé la presión atmosférica cómo ha variado en los últimos millones de años. No busqué información, no tengo información, entonces posiblemente no se ha mantenido isobárico. Pero en las últimas 24 horas estamos prácticamente seguros que sí. ¿Algún comentario sobre estos primeros incisos? Pasamos a lo del coche. Inciso A, mientras se conduce un automóvil con ventanas cerradas, el sistema está abierto o cerrado. ¿Cuáles definiciones aplican? Mientras conduces un automóvil y está encendido, obviamente es abierto, ¿sí? Tiene un escape, simplemente por ese detalle, tienen que salirse los gases de la combustión. Es un sistema abierto, aunque vaya con las ventanas cerradas. Es isocórico, es isobárico, y lo que no podremos estar seguros es si es isotérmico. Mientras lo tienes guardado en una cochera, sin pasajeros en el interior, todas las ventanas se cierran, el motor se apaga, bueno, ahí sí es cerrado. Si así sigue siendo isocórico y isobárico, seguramente es muy fácil también que sea isotérmico. Lo que no sé si adiabático en 24 horas o 1 hora,
cuánto dura esta medición, bajo ciertas condiciones o tiempo muy largo, quizás pasa de la noche al día, noche fría, día caliente posiblemente, y podría dejar de ser isotérmico, podría dejar de ser adiabático también. Pero de lo que estamos seguros es cerrado, isocórico y isobárico. Y bueno, al final se les preguntaban diferentes ejemplos. Sí. Del inciso A de eso del coche, que era isocórico o no, cuando está encendido. Isocórico sí, porque el volumen del automóvil no varía. ¿Sí? Pierde masa, Bueno, no se está quemando, pero su volumen, ok. pero el volumen del automóvil, acuérdate, el automóvil es el sistema, no la gasolina ni el tanque de gasolina, que eso sí se va perdiendo, pero el automóvil... Bueno, es que como dice que el coche y todo lo que hay dentro de él, pues, bueno, en mi caso consideré también el volumen de la gasolina que se va disminuyendo. A ver, dice, mientras se conduce un automóvil con las ventanas cerradas, el sistema está abierto. Arriba, creo. Supongamos un coche y todo dentro de él. Bueno, quizás eso pudo confundirte, pero en este caso te tenías Un poco, sí. que definir, que yo creo que el inciso así sí es más concreto, mientras se conduce un automóvil, ¿sí? Con las ventanas cerradas. Okay. Estamos perdiendo masa, sí es cierto, y por eso es sistema abierto, pero si tu sistema es el automóvil, volumen constante, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Sí. Ejemplos diferentes a ver cuando un automóvil puede ser considerado sistema cerrado. Bueno, aquí hay respuestas interesantes. Un automóvil eléctrico está apagado y se está cargando, ¿cierto? Un automóvil está siendo remolcado por una grúa, también un sistema cerrado. Un automóvil totalmente abandonado desde hace mucho tiempo, también podría ser. Una persona dentro del automóvil esperando a otra con el motor apagado y las ventanas cerradas, también es cierto. El automóvil que ha llevado un auto lavado, pues sí, cierras las ventanas para no mojarlo por dentro y también podría ser cierto. Y después vienen ejemplos de cuando podría ser considerado sistema abierto. Cuando vas por la carretera y está lloviendo, vas por la carretera y está lloviendo, bueno, es abierto y está lloviendo y vas con las ventanas abiertas. Podríamos haberle completado, ¿verdad? Para que sea más claro. Un automóvil que cae a un lago con las ventanas abiertas, también muy claro. Durante un choque, sí, también. Bajar las maletas después de un viaje. Un taxi estacionado esperando que personas aborden o bajen después de realizar el viaje, también cuando sale el conductor. Un automóvil que circula con las ventanas abiertas. Hay varias de automóvil que circula con las ventanas abiertas. Un automóvil que está cargando la gasolina. Todos estos son ejemplos válidos, ¿de acuerdo? Bueno, interesantes sus respuestas. Aquí no voy a calificar de buenas, malas sus respuestas, de tantas malas, tantas buenas. Simplemente le entregaron y tienen el 100%, ¿de acuerdo? Así va a ser en muchas de estas tareas simples, sencillas, donde lo que más me importa es que las lean, que la piensen un poco y que contesten. Después les dejé una práctica muy sencilla también de conversión de unidades. Prácticamente no hay errores tampoco. Simplemente la idea de nuevo es que practiquen esto que vamos a estar haciendo todos los días. Convertir 450 Fahrenheit a Celsius. Prácticamente todos tienen, con variación de decimales, la respuesta correcta. Fahrenheit a Kelvin, también entre el 505.7 y el 506, todos tienen la respuesta correcta. 451 Fahrenheit a Rankine, bueno, aquí alguien se equivocó porque contestó 491, pero la mayoría tienen la respuesta correcta, 910, 911, diferencias de decimales. Convertir 5 atmósferas a pascales, bar y psi, la mayoría de ustedes tienen la respuesta correcta. Bueno, aquí hay algunos que se equivocaron, 88.18 psi, pero la mayoría andan en el 73 algo en psi y contestaron correcta. Pero sí encontré varias de 88 psi,
yo verifiqué esa respuesta y no lo correcto es el 73. Que por cierto, hablando de ese tema, cuando tengan problemas o dudas de unidades, les recomiendo este sitio, que es muy completo, que es el converterword.com. Hay muchas opciones de conversión, y rápidamente en el internet pueden conocer la conversión que necesiten, ¿verdad? Bueno, hay de electricidad, de energía, de fotometría, informática, magnetismo, velocidad de flujo, tiempo, ropa, radioactividad, química, movimiento, dimensiones, mecánica y otras. Algo que no encuentro y que es muy útil para nosotros es la de, no, sí está, la de viscosidades y la de densidades. Bueno, les recomiendo este sitio como uno de los más completos para hacer conversiones. Bueno, aquí hay otras conversiones de pies, libra, fuerzas, a BTU, joules y kilojoules. En general, la respuesta, todos tienen la respuesta correcta. Esto era muy sencillo. Simplemente era un recordatorio. Esto es algo que vamos a hacer todos los días y hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo bien. No es pretexto el que nos equivoquemos en las unidades. ¿De acuerdo? Bueno, ¿preguntas que tengan sobre la tarea? Profe, Sí. las PSIA es para presión atmosférica, perdón, presión absoluta. Es ¿cómo le llaman? Ya se me fue la traducción, ¿cómo se me fue a olvidar? A ver, dejan convertir, bueno, buscar, aquí está el PC, y libra por pulgada cuadrada, ¿sí? A eso nos referimos simplemente, ¿de acuerdo? A libra por pulgada cuadrada. ¿Por qué, cómo lo hiciste? Bueno, yo consideré que las PSIA eran para presión absoluta, entonces le sumé la presión atmosférica. Por eso me salió. Ok. Sí, yo también hice eso. Bueno, sí podría quedar esa duda porque hace falta la aclaración, pero si es el 70 y tantos con la presión atmosférica y da el 80 y tantos, pues también era, en algunas situaciones es lo que hay que hacer. Pero bueno, aquí no se especificaba ningún caso en especial, entonces se suponía que era una presión absoluta y no había que hacer algo extra, ¿de acuerdo? Bueno, gracias. Bueno. ¿Otra pregunta sobre la tarea? Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar a lo siguiente. Los equipos. ¿Ya tienen sus equipos, sus integrantes y el nombre del equipo? Sí. Sí. Bien, lo que vamos a hacer ahorita mientras paso al siguiente tema, entonces es que vayan aquí al chat y vayan tecleando uno de los integrantes del equipo, los nombres de los 3 o 4 integrantes y el nombre del equipo, ¿sí? Y entonces ahorita lo revisamos al final de la clase a ver si ya están todos, pero poco a poco vayan ahorita en estos minutos tecleándolo aquí en el chat, por favor, ¿sí? Y al final lo revisamos. Bueno. Siguiente detalle. Bueno, pues vamos a revisar los ejemplos que nos hacían falta de este capítulo de introducción. Siguiente ejemplo, el 1.3. Bueno, es un ejemplo muy simple. Solamente la idea es repasar
el concepto de trabajo. Nos dice una persona de mudanza, levanta una caja de 50 libras del suelo y lo coloca en un camión. Ni siquiera es un problema de termodinámica. Si el piso del camión está a 4 pies del suelo respecto al suelo, ¿cuánto trabajo se requirió para levantar la caja? Fuerza por distancia, ¿verdad? Pero bueno, de nuevo nos sirve de pretexto para repasar lo que siempre tenemos que hacer con un problema, con cualquier problema, definir el sistema. Y aquí es bastante obvio que la caja es el sistema. Y entonces aplicar la definición de trabajo. El sistema se está moviendo hacia arriba, entonces la fuerza que se opone al movimiento es la gravedad. ¿Cuánto necesito? Pues bueno, fuerza es igual a masa por gravedad. Entonces el diferencial del trabajo es fuerza por diferencial de la distancia. Lo podemos convertir en la fuerza mg por diferencial de distancia. Y es una integral muy sencilla. La masa de la caja es 50 libras. La G, la constante G en unidades inglesas, 32.17. Y la distancia recorrida, pues nada más 4 pies. Aquí sí hay que hacer en sistema inglés una conversión de libra fuerza a libra masa, pie por segundo al cuadrado, para poder reportar en pie por libra, que son las unidades clásicas del trabajo. Y ya 50 por 32 por 4 entre 32, que se elimina, sale sobrando porque al final hay que hacer la conversión, pero bueno, formalmente tenemos que hacer multiplicar y dividir por el 32.174 y nos da los 200 pies por libra fuerza, que es el trabajo que hay que hacer. Es un ejemplo muy sencillo, simplemente el pretexto para llamar por primera vez nuestras ecuaciones del trabajo. El siguiente ejemplo es un poco más sencillo porque ya tiene que ver con compresiones y expansiones, también con trabajo. El ejemplo 1.4 nos dice: un gas está confinado en un dispositivo pistón-cilindro y tiene un volumen inicial de 1 litro. Se calienta y se expande hasta un volumen de 2 litros. Entonces, estado inicial, 1 litro. Ocupa el gas en el sistema pistón-cilindro. Está actuando la presión atmosférica, obviamente. Calentamos, el gas se expande y aumenta el volumen hasta 2 litros. Sigue actuando, obviamente, la presión atmosférica. Asumiendo que la presión externa es la atmosférica de un bar y el pistón tiene una masa insignificante, ahora sí vamos a considerar que esta masa es insignificante, a diferencia de lo que hicimos en la clase anterior. También vamos a seguir considerando que la fricción es insignificante. La pregunta es: ¿cuánto trabajo ha hecho el gas? De nuevo, definir el sistema. La presión conocida en bar representa la fuerza por unidad de área. Sin conocer el área o el diámetro del cilindro, fíjense en esta pregunta: ¿cómo podemos determinar la fuerza que se opone al movimiento? Tenemos que hacer un cambio de variables, un cambio, piénsenlo, de unidades. Vamos a definir el gas dentro del cilindro como el sistema y encontraremos que podemos resolverlo sin calcular la fuerza. Podemos brincarnos este cálculo de la fuerza haciendo lo que aquí adelante vamos a ver, un cambio muy sencillo de variables. Del problema anterior vimos que el diferencial del trabajo es fuerza por el diferencial de distancia. dW es igual a F por DL. Pero la fuerza es desconocida. Esta fuerza es desconocida. Sin embargo, la presión sí es conocida. Entonces tenemos que aprovecharnos de la definición de presión en función de la fuerza, o de fuerza en función de presión, como quieran verlo. La presión se define como la fuerza dividida por el área de la sección transversal, y por lo consiguiente puedo quitar la fuerza y escribir presión por área. Ya no brincamos el tener que hacer cálculos de fuerza, porque conocemos la presión. Ahora, áreas y longitudes es lo que nos queda. Pero área por diferencial de longitud, pues es diferencial de volumen. Y esa es la razón por lo que luego este tipo de trabajo lo llamamos trabajo PdV, porque siempre va a ser más cómodo calcular volúmenes que estar calculando por separado áreas y longitudes. Entonces, aquí lo escribí. El área por la longitud es el volumen, por lo tanto AdL es el equivalente a
dB. Aquí el otro detalle que hay que cuidar es el signo de la distancia recorrida. Aquí el sistema es el gas y por lo tanto el sistema está impulsando el movimiento hacia arriba y la fuerza externa se opone al movimiento hacia abajo. En consecuencia, el cambio de L, esta es una L, no I, no 1, es negativo. La dirección del movimiento es la opuesta a la dirección de la fuerza externa. Pero el cambio de volumen es positivo, fíjense. El cambio de longitud es negativo, pero eso hace que el cambio de volumen sea positivo. El volumen aumenta, por lo que el aumento del volumen es el negativo del área por el diferencial de longitud que es negativo. Ahí se eliminan los signos negativos y encontramos lo que vemos en la figura bastante obvio como un aumento del volumen. ¿Sí? Entonces, por eso estas ecuaciones, que yo creo de mucho tiempo conocen del trabajo, siempre van acompañadas por un signo negativo cuando hacemos ese análisis. Si nos movemos en el sentido contrario a la fuerza que aplicamos, es una... Perdón, es un cambio negativo para L, pero es un aumento del volumen, ¿sí? Lo cual pues, es bastante obvio aquí. La solución, pues hay que integrar PdV. La presión la conocemos, es una constante y el volumen aumenta de 1 a 2. Entonces vamos, volumen en la integral de 1 a 2, 2 menos 1. Aquí pocas veces lo hago, pero por ser la primera vez, pues hago todos los cambios de unidades en detalle. No, en sistema internacional no puedo hacer cálculos en bares, hay que pasar a pascales para poder reportar, por ejemplo, unidades de energía de joules. Entonces quito los bares. Y lo demás es simplemente hacer obvio que trabajar con pascales nos lleva directamente a joules, ¿sí? Si se fijan, aquí es por 1, por 1, entre 1000 por 1, y llegamos a menos 100 joules. El trabajo es negativo, ¿sí? El aumento de volumen fue positivo, pero el trabajo es negativo. Recuerden qué sucedió, o háganse la pregunta, después de este proceso, ¿el sistema ganó energía o perdió energía? Y la respuesta es que la pierde, ¿sí? Cuando comprimimos un gas, el gas gana energía, pero cuando se hace una expansión de un gas, el gas pierde energía. Y aquí se refleja en los menos 100 joules. Sin pensarlo, sin analizarlo directamente, el resultado me dio el menos 100 joules, ¿sí? Entonces esto es un trabajo de expansión. Y en general, cualquier trabajo de expansión de compresión pues sigue la fórmula de que el trabajo es igual al negativo del integral PdV. Y si cuidamos esos detalles, el signo negativo y los signos del cambio de volumen, siempre obtendremos la respuesta correcta. En este caso, el sistema pierde energía. La respuesta interesante es, bueno, la primera ley nos dice, la energía no se pierde ni se destruye, solamente se transforma. ¿Dónde están esos 100 joules? ¿Alguna idea? ¿Se usaron para mover el pistón hacia arriba? ¿Pero dónde están? En algún lado. Esta es energía almacenada. La energía interna del gas. No, el gas es quien lo perdió. ¿No es la energía potencial que gana el pistón? Pero al final el pistón, cuando se acaba el proceso, el pistón queda estático, solo allí. ¿No genera calor el proceso? Sí, es una posibilidad. Si se fijan, el problema no nos dice nada de si está aislado o si no está aislado. Una parte podría estar en los alrededores, ¿sí? Como pérdida. Aquí decíamos que ignoráramos la fricción. Todavía la fricción si hubiéramos tomado en cuenta la fricción,
este número, este menos 100, hubiera sido mayor, hubiera sido 120, hubiera sido 130, porque al final el gas es el que paga los efectos de la fricción. Pero independientemente de la fricción, el gas pierde energía interna, ¿sí? Y entonces queda repartido entre los alrededores y en la posición del pistón que está por encima, ¿sí? Entonces es una combinación de lo que me dijeron anteriormente, ¿de acuerdo? Pero sí, siempre es interesante al final de un problema pensar ¿y dónde quedó lo que ya no tenía? O lo que recibió el sistema, ¿quién lo perdió? ¿Dónde estaba? Bueno, vamos al siguiente ejemplo. Aquí en el chat, 9 mensajes llevo, ya va, quiere decir que 9 equipos. Equipo cero absoluto, equipo ideal, equipo fuego, equipo Fahrenheit, equipo momentum, equipo Carnot, equipo de Gang. ¿Cómo se llama? Termojinetes de la entrolipsis. Entrolipsis. ¿Algún comentario de qué quiere decir eso? Es que se supone que es de la entropía y apocalipsis, sí, junto pegado. Ah, ok. Ya. De los jinetes del apocalipsis, o sea, la entropía significa el fin del universo. Sí, bueno, tiene sentido. Y el equipo energía. 3, 6, 10, 13, 16, 20, 23, 27, 30. Creo que falta un equipo, ¿sí? Y Creo que un equipo de 3. mandaron el que estaba aquí en este chat del Meet, lo mandaron al otro chat, porque hay uno en el grupo de Meet. ¿A otro chat? Es que lo mandaron al chat de la presentación, pues, de la clase. Ah, Ya lo enviaron a la sala de dudas también. ok. Ya, Por favor, pónganlo también aquí en esta sala de dudas, ¿sí? Para ya tener a todos. Bueno, regresamos al ejemplo, a los ejemplos. Ejemplo 5. Este ejemplo también tiene que ver con trabajo, pero va a ser diferente. Agua pura fluye a través de una sección horizontal de una tubería de 5 pies de largo y 1 pulgada de diámetro. El agua que entra a la tubería tiene un flujo de 100 kilogramos por minuto y una temperatura de 100 grados centígrados. Y una presión de 2 bares. Bueno, este problema combina de todo. Combina unidades inglesas con unidades de sistema internacional. Y hasta incluye los bares, que no hay sistema internacional. Pero bueno, a la hora de resolver, recuerden cuando encuentren algo así, el consejo siempre es pasen todo a sistema internacional, si es una mezcla, y trabajen en sistema internacional. Ahora, hay muchos problemas que les dan todo en sistema inglés, y como que veo que hay la costumbre de pasar todo a internacional y luego convertir y reportar en inglés. Ahí mi recomendación es que sigan en todo en sistema inglés. También no hay pretexto para no hacer las cosas en sistema inglés. También lo deberían de hacer rápido y hacer bien. Pero bueno, aquí hay una combinación y podremos pasarlo todo a inglés. Entonces es agua. El agua, 100 kilos por minuto, entra a 100 grados a presión de 2 bar a una tubería de 5 pies de largo, 1 pulgada de diámetro. Sale la misma agua, el mismo caudal, a la misma temperatura, pero se perdió un poco de presión. Sale a 1.95 bar. La densidad del agua en estas condiciones es 961.5 kilos por metros cúbicos y la pregunta es, determine la tasa de transferencia de energía por trabajo, es decir, la potencia, tanto a la entrada como a la salida. ¿Cuál es la potencia a la entrada y a la salida? A veces
Utilizamos esos subíndices para diferenciar la entrada y la salida, o subíndice 1, subíndice 2. Primero queremos encontrar la tasa a la cual se hace trabajo a la entrada de la tubería. Si definimos al fluido de la tubería como el sistema, entonces el trabajo es idéntico al trabajo externo hecho en el sistema. De nuevo, entonces, la potencia, no el trabajo, la potencia es fuerza por, y esta B minúscula no es, es volumen específico, ¿sí? Entonces, pero de nuevo no queremos hacer balances de fuerzas porque conocemos las presiones, entonces sustituimos por presión por área y la potencia se puede expresar como presión por área por volumen específico, ¿sí? El área de la sección transversal de la tubería, la presión es la presión del agua en el punto en donde nos hacen la pregunta, y el volumen específico del agua, pues lo vamos a responder con el dato, como es agua líquida, muy sencillo, con el dato de la densidad, es su inversa. La pregunta, ¿qué hay del signo del trabajo por unidad de tiempo? Entonces hay dos maneras de realizar esto, de darnos cuenta que este signo es positivo. Primer detalle, físicamente la energía se transfiere al sistema desde los alrededores. El sistema es el fluido dentro de la tubería y el fluido inmediatamente fuera del sistema está empujando el sistema. Desde otro punto de vista podemos decir la fuerza externa y el movimiento están actuando en la misma dirección. En la discusión de los problemas anteriores vimos que la longitud recorrida es positiva si la dirección de la trayectoria y la dirección de la fuerza aplicada son las mismas, y en este caso la dirección de la trayectoria y de la fuerza son las mismas. Bueno, ya que nos dimos cuenta que nuestro resultado va a ser positivo, vean aquí abajo, vemos el resultado positivo, pero bueno, nos regresamos. La velocidad lineal del líquido multiplicado por el área de la sección transversal del tubo es igual a la tasa del flujo B punto, ¿sí? A la tasa de flujo volumétrico. Tasa de flujo volumétrico. Aquí me hizo falta este punto. No tenemos flujo volumétrico, pero sí tenemos flujo másico. Y tenemos densidad. En este curso vamos a estar utilizando con mayor frecuencia el volumen específico. Ahora nos dan el dato de densidad, está bien, lo podemos utilizar, pero se van a dar cuenta a lo largo del curso que vamos a estar hablando mucho de volúmenes específicos y no tanto de densidades. Bueno, entonces, a la entrada, la potencia es presión por flujo másico entre densidad. 2 bares, 100 entre 961.208 bar por metro cúbico sobre minuto. Pero ese punto 208 bar por metro cúbico sobre minuto no dice nada. Bueno, es correcto, es el resultado, pero en esas unidades nadie te va a entender, nadie las utiliza. Nadie utiliza bares para potencia, nadie utiliza minutos para potencia. Entonces los bares se tienen que ir a pascales y los pascales desmembrar y terminar en joules. Los minutos tienen que ir a según. No, eso sí los dejé en minutos, fíjate. Bueno, ¿por qué los dejé en minutos? Porque el resultado es un número muy grande, ¿sí? Pero si al final hubiera querido reportar en watts, pues no puedo dejar los minutos, tiene que ser en segundos. Pero bueno, al ser un número grande, lo dejé en minutos. Entonces lo único es quitar los bares y eso nos permite reportar en unidades de energía por unidad de tiempo. Recuerden, ese es el detalle importante de la potencia, esa es la información importante que nos da la potencia, energía por unidad de tiempo. Si alguien te reporta bares por metro cúbico por minuto, no te da fácilmente la idea de cuánta energía estás moviendo por unidad de tiempo. Entonces, cuando ves el 20.800 joules, muy bien, energía por cada minuto. Eso es la potencia, eso es lo valioso del dato potencia. A la entrada, tengo una entrada de 20.800 unidades de energía cada minuto. Analicemos la salida. La salida podemos desde ahorita adivinar que va a ser con signo negativo. La presión de salida es 1.95, no es 2 bares, y ahora el signo es negativo porque el movimiento es de izquierda a derecha.
pero la fuerza externa aplicada está actuando de derecha a izquierda a la salida, ¿sí? Se encuentran. Entonces, aquí nos damos cuenta que el signo es negativo, menos 1.95, 100 entre 965. Bueno, aquí ya no hago las conversiones en detalle, y la diferencia es 20, el resultado es 20.300. Hay una diferencia, es la misma diferencia que existe si calculáramos el delta P a lo largo de una tubería. Para que el agua fluya por una tubería tiene que haber una diferencia de presiones. Si no hay una diferencia de presiones, el agua se estanca, ¿sí? Y la presión tiene que ser más alta en la parte de atrás que está empujando hacia adelante. Entonces, por eso el 20.800 es en valor absoluto más grande que el 20.300. Eso permite que el flujo vaya de izquierda a derecha, ¿sí? Viendo los números en valor absoluto. Eso es algo que va a ser cosa de todos los días en su curso de mecánica de fluidos. Este es un ejemplo de lo que en la próxima unidad vamos a llamar el trabajo de flujo, que ya lo habíamos nombrado, o el trabajo de inyección. El trabajo que tengo que hacer para que entre el agua al tubo. Pero también el trabajo que tengo que hacer aquí en unidades de potencia, que tengo que hacer para que el agua salga del tubo en el otro extremo. ¿De acuerdo? Entonces, trabajo de flujo y trabajo de inyección. Bueno, tengo ya platiqué, ahorita vamos a otro ejemplo, 3 ejemplos de trabajo. ¿Preguntas sobre el trabajo? El primero fue trabajo a secas, la definición de trabajo. El segundo fue un ejemplo muy simple de trabajo de expansión. El siguiente fue un ejemplo muy simple también de trabajo de inyección. Quizás nada más nos está haciendo falta hacer un ejemplo de trabajo de eje, pero bueno, esto es lo primero que tenemos que analizar, el de inyección o flujo y el de expansión y compresión. ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas. Maestro, en lo del signo negativo a la salida, en las explicaciones dice que el movimiento es de izquierda a derecha, pero la fuerza externa aplicada es de derecha a izquierda. Lo del movimiento de izquierda a derecha, ¿cómo se ve? De que a la derecha, el agua va de la izquierda y sale por la derecha, ¿sí? Pero por fuera hay una presión, la presión atmosférica se opone a esa salida y esa es de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, tú tienes que empujar para que salga el agua, si no, no sale. Bueno, tienes que empujar un poco más de lo que, de lo que empuja la atmósfera, de eso se trata, ¿de acuerdo? Mientras que en el otro caso la atmósfera está a tu favor, todos empujando en el sentido del flujo. Ahora, otro detalle interesante es el signo negativo. Está saliendo agua de la tubería, está perdiendo energía el sistema, así de fácil, ¿sí? Si tú pierdes masa, pierdes energía. Eso a la salida. A la entrada está entrando agua a tu tubería, pues simplemente con ese hecho de que entra agua a tu sistema, pues estás ganando energía. Entradas de masa, siempre ganas energía. Salidas de masa, siempre pierdes energía. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, vamos a otro ejemplo muy simple, pero muy, muy simple, de energías. Ejemplo 1.7. No, este no es el simple, este se lo va a hacer el más complicado de explicar, más en línea. Este es el simple. Un objeto es de mecánica, un objeto se deja caer desde una altura de 50 pies del suelo, inicialmente no tiene velocidad, asumiendo de nuevo que no hay fuerzas que actúen sobre el objeto, solamente aparte de la gravedad, solamente de la gravedad. ¿Cuál es la velocidad del cuerpo del objeto cuando golpea el suelo? Es un ejemplo clásico
de los que ven al inicio de su curso de mecánica. Y pues aquí no es simplemente un pretexto para utilizar los conceptos de energía cinética y energía potencial. El objeto es obviamente el sistema, el proceso termina en el momento en que el objeto golpea el suelo, seguirá rebotando posiblemente o alcanzará un estado de equilibrio, pero para nosotros el proceso termina cuando golpea el suelo y lo hace a cierta velocidad. Entonces, las leyes, la primera ley de termodinámica nos dice que la energía puede ser convertida de una forma a otra, pero no destruida. ¿Qué sucede aquí? Pues va a haber ustedes saben, una conversión de cinéticas, entre energías cinéticas y energías potenciales. El objeto tiene energía cero al inicio, pero tiene una energía potencial alta. Al final tendrá una energía potencial cero, pero cierta energía cinética. Entonces va a haber, en principio, una conversión de potencial a cinética. Entonces hacemos un balance entre la energía inicial y la energía final. mg, altura inicial, tiene que ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Lo que tenía al inicio tiene que ser igual a lo que tengo al final, porque también, recuerden, estamos ignorando cuestiones de fricción. ¿Existe la fricción del objeto con el aire? Sí, obviamente sí existe. En estos problemas la fricción es muy pequeña, es despreciable, pero obviamente existe. Durante toda la caída el cuerpo va rozando con el aire y hay fricción. Bueno, simplemente podemos eliminar las masas, y nada más. Pues nos queda G por H por 1/2 de ahí queda la velocidad al cuadrado. Despejamos la velocidad y la velocidad será 56.7 pies sobre segundos. Así de fácil, no hay mucho más que decir, solamente el pretexto para recordarles que todo esto ustedes lo entienden, ya lo conocen y no necesitamos dedicarle más tiempo. Y el último ejemplo que quiero ver en la clase de hoy para terminar con la introducción al curso, sí es más interesante y tiene que ver con la tarea 1.3 que se van a llevar el día de hoy. Mira, imagínense que ustedes son parte de un equipo de trabajo y están diseñando un proceso y ese proceso tiene 6 corrientes fluidas. 6 corrientes de agua o de vapor. Por las 6 corrientes fluye agua en diferentes fases. Puede ser como agua líquida o como vapor o como vapor húmedo, vamos a verlo, ¿sí? A diferentes presiones y temperaturas. Y por alguna razón necesitamos saber la energía interna de cada una de las corrientes, ¿sí? Entonces, en esta tabla vamos a tabular la energía interna. Tus compañeros de equipo te han dado una información, que es esta tabla que estamos viendo aquí, la tabla 1.1, pero la parte del trabajo que a ti te toca, pues es ayudarles a completar la tabla y pues te dejaron 2 corrientes, que tú calcules la energía interna de 2 corrientes. Que ahí quedaron vacías. Entonces, utilizando tablas de vapor, que está en los apéndices de la mayoría de los libros de termodinámica, determina los valores que deben de ir en esas 2 celdas vacías. Lo primero que podríamos pensar es de que, bueno, pues este 104, este 209 y este 2401, mis compañeros lo sacaron de tablas, pero no es así. Y voy a aprovechar el ejemplo para presentarles las tablas de datos del Cengel. Voy a escribir un renglón. A ver, la corriente 2 está a 50 grados centígrados, está a presión de 1 bar y está en fase líquida, ¿sí? Y dice que la energía interna es de 104.5 kilojoules sobre kilogramos. Me voy aquí al Classroom un momento.
para, ¿dónde está? Claro, el convertir de unidades, aquí está. Esta es la tarea 1.3, que se las explico más adelante. Y aquí en un lado de la tarea 1.3 les dejé un PDF con las tablas termodinámicas del Cengel. Voy a entrar a las tablas termodinámicas del Cengel y voy a aprovechar para presentárselas. Las tablas del Cengel son 34 tablas, de las cuales no vamos a utilizar obviamente las 34, pero sí varias de ellas. Se las voy a ir presentando. La tabla A1, bueno, es una tabla a la que vamos a veces por constantes R de los gases o por puntos críticos, ¿sí? Por ejemplo, para el aire, aquí tenemos los puntos críticos del aire, la temperatura crítica, la presión crítica y la constante del gas, la constante R de los gases para el aire. Aquí diríamos, a ver, bueno, que la constante que no es universal, ¿por qué hablo de una constante para el aire y otra constante para el argón y otra para el benceno? ¿Alguien de ustedes me puede decir por qué aquí estamos tabulando diferentes constantes para diferentes sustancias? ¿No es porque la universal es de gases ideales? No. Eso lo discutiremos pronto, pero la R aparece en la cuestión de los gases ideales, pero no es una constante que sea exclusiva para gases ideales. Son otras las razones por las que aparece en esa ecuación. Pero bueno, muchos de ustedes se saben constantes de memoria, ¿sí? Díganme una. Nada. La R de 0.08205 litro-atmósfera sobre Kelvin. No, esa se la saben desde la prepa. ¿Por qué no aparece la misma R en esta columna? Y todas las sustancias tienen una R diferente. ¿Nunca se habían encontrado con una tabla así? Profe, ¿no es porque tiene unidades de kilogramos? Sí, es eso. La R universal, la que me acaban de decir, o cualquier otra versión, es por unidad de mol. Entonces, lo único que hacemos es incluir la masa molar de cada sustancia y la dejamos por unidad de masa, pero por unidad de masa para el aire, y por unidad de masa para el argón, y por unidad de masa para el CO2, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hacemos la conversión para quitar los moles y dejarlo por unidad de masa, para cada sustancia nos queda un número diferente porque cada sustancia tiene una masa molar diferente, ¿sí? Entonces, esta tabla es muy útil porque ya nos aparece por unidad de masa las R para diferentes gases y a veces nos ahorra un paso cuando estamos haciendo cálculos. Bueno, esa es la razón, que aparece por unidades de masa. Y recuérdenme que en las próximas clases tengo que hablar sobre R, quién es realmente R. La tabla 2 aparece capacidades caloríficas, muy interesante aquí, como gas ideal, ¿sí? O sea, es para el aire, pero suponiendo que el aire se comporta como gas ideal. Y aquí está una CP y un CB, y K es la relación entre CP y CB. Entonces, un detalle muy interesante de esta ecuación, de esta tabla, es a 300 grados Kelvin. Estos números solo son exactos a 300 grados Kelvin. A veces los utilizamos un poco arriba, un poco abajo de los 300, pero son CPs constantes. Esta tabla A2, pero inciso A. En el inciso B, a diferentes temperaturas. Si se fijan en el inciso B, 300 grados Kelvin ya solamente es un renglón y tenemos CPs y CBs a 250, 300, 350, etcétera. Pero cada uno de estos datos es a una temperatura fija. Y si mi problema no es a 550 ni a 600, sino a 535, pues podrías hacer una
regresión lineal, es una interpolación, perdón, es de encontrar un valor o sacar un promedio entre estas dos y el error es muy pequeño, ¿sí? Es cosas que han hecho, por ejemplo, en sus cursos de físico-química. Pero la tabla más interesante es la C, A2, inciso C, porque aquí están los polinomios que nos permiten calcular CP a cualquier temperatura, ¿sí? En este caso es un polinomio de A más B por temperatura, más C por temperatura al cuadrado, más D por temperatura al cubo, donde la temperatura tiene que estar en grados Kelvin para que tu CP te dé en kilojoules por kilomol sobre grado Kelvin. Para cada gas te dice entre qué rangos de temperatura puedes utilizar esa ecuación. Por ejemplo, para el aire, entre 273 y 1800 grados Kelvin, te maneja algo de porcentajes de error. Y aquí están los valores de los parámetros de la ecuación. Esta es la opción, la mejor opción para calcular capacidades caloríficas. Ustedes lo utilizaron estos polinomios en su curso de balance de masa, estoy seguro, y hacían unas integrales para calcular CP. Bien, la tabla 3 son datos importantes para algunas sustancias como punto de ebullición normal, calor del latente de vaporización, punto de congelación normal, densidad, capacidad calorífica a una temperatura dada. Datos que en realidad pocas veces vamos a utilizar, datos para sólidos, datos para líquidos, y aquí viene la primera tabla importantes, tablas para el agua, ¿sí? La tabla 4, las primeras semanas del curso nos vamos a pasar mucho tiempo revisando, buscando datos en las tablas A4, A5, A6, A7 del Sengel, porque son tablas para el agua. Esta tabla es para agua saturada, ¿sí? Aquí puedo encontrar datos termodinámicos para agua líquida saturada, pero también para vapor de agua saturada. Fíjense, esta columna dice líquido saturado y esta otra columna dice vapor saturado. Y si tengo una mezcla líquida en el punto de saturación, en el punto de saturación, pues también aquí voy a encontrar la información. Por ejemplo, en el problema anterior me decían que tenía agua a 50 grados centígrados, pero a un bar. Aquí tengo agua a 50 grados centígrados, pero a 12 kilopascales. 12 kilopascales no es un bar. Entonces, este renglón no es la respuesta a mi problema, ¿sí? Porque como este número no es un bar, y estamos a 50 grados centígrados, pues no tengo un líquido saturado. Eso es lo que estoy encontrando. Si se fijan aquí, la energía interna es de 209 como líquido y el vapor saturado 2442. Cualquier mezcla del líquido-vapor está entre el 209 y el 2442. Bueno. Lo interesante de esta tabla 4 es que está ordenada por temperaturas. Fíjense, 10, 15, 20, 25, 30, 35, va de 5 en 5 y más adelante irá no sigue siendo de 5 en 5. Sí, siempre fue de 5 en 5 hasta 373. ¿Por qué 373 es el último renglón? Porque ese es el punto triple del agua. Entonces, más allá de eso, no hay necesidad de tabla, porque ya tendremos solamente vapores sobrecalentados. La tabla A5 son los mismos datos, pero ordenados por presión. Y empieza de 0.5 en 0.5, pero luego ya va de 5 en 5. ¿5 en 5 qué? 5 en 5 kilopascales. Por acá ya va de 25 en 25 y por acá ya va de 50 en 50 y en la segunda página va de 1000 en 1000. Por ejemplo, este renglón es a 1500 kilopascales. Temperatura de saturación, volúmenes específicos, energías internas, entalpías y entropías. En algunos problemas nos dan la temperatura y me conviene la tabla 4 porque busco una temperatura fija, pero hay problemas donde me dan la presión y es más cómodo utilizar la tabla 5 que está ordenada por presiones, pero es los mismos datos. Un bar, ¿dónde está el lumbar? El lumbar está por aquí.
el 101.325 y su temperatura de equilibrio es 99, no 50. Entonces tampoco es el renglón donde puedo leer datos para el problema que estábamos platicando. Bueno, esa es la tabla 5. La tabla 6, esa es para agua sobrecalentada. Bien. Ya no es vapor saturado, ya no es líquido, mucho menos líquido saturado, ya es agua en forma de vapor, pero sobrecalentado, que está más allá de su temperatura de saturación. Y ahí necesito, lo vamos a platicar en la próxima clase, dos datos, presión y temperatura, para conocer la energía interna, la entalpía o la entropía. Por ejemplo, a ver, a 50 grados centígrados y a 45 grados, a 50 grados centígrados, y a la presión de 0.01 megapascal, estas serían su energía interna. ¿Sí? Y a 0.05 megapascales sería esta otra, y a 0.10 sería esta otra. ¿Sí? Esta tabla nos lleva hasta los 3.5 megapascales. O continúa, no, continúa hasta presiones muy altas de 60 megapascales, ¿sí? Hasta 60 megapascales. Obviamente a 60 megapascales no podemos tener agua a 50 grados centígrados, vapor sobrecalentado. Comenzamos a tener vapor sobrecalentado a 375 grados centígrados. Pero recuerden, un vapor sobrecalentado necesita dos datos para fijar sus propiedades termodinámicas. La próxima clase vamos a estar resolviendo problemas de interpolación para encontrar datos. Imagínense, mi problema no es a 1.8 ni a 2, mi problema es a 1.9 megapascales. Y mi problema no es a 400 grados ni a 500, es a 465. Entonces estoy entre estos dos renglones, pero estoy entre estas dos columnas y tengo que hacer una doble interpolación para encontrar, no sé, mi entalpía a 465 grados centígrados y 1.6, 1.7 megapascales. Esos ejemplos los estaremos revisando en las próximas clases. Muy importante la tabla 6 de vapor sobrecalentado. La tabla 7 es de líquido, agua líquida comprimida, ¿sí? En los próximos días también vamos a explicar que el agua líquida, sus propiedades termodinámicas son prácticamente iguales a las del agua líquida saturada, pero si estamos a temperaturas moderadas. De 5 megapascales para arriba, que es una presión muy alta, 5, 10, 15, 20, 30, 50, ya deja de valer aquella frase que quizás hayan escuchado ustedes de que los líquidos son materiales prácticamente incompresibles. Eso es cierto en un rango de presiones muy amplia. 5 megapascales es una presión muy, muy alta. Muy pocos problemas nos vamos a encontrar que sean agua líquida a 5 megapascales. Pero si no lo encontramos, ya ahí deja de ser válido, le repito, la frase, el agua líquida es un material prácticamente incompresible y hay que tomar en cuenta los efectos de la presión. La presión ya afecta al agua líquida, no solamente a los gases. Entonces, en esos casos utilizamos la tabla A7, que en realidad en este curso son muy pocas veces. La tabla A8 son datos termodinámicos para un equilibrio agua-hielo, agua líquida y agua sólida. También lo utilizamos muy pocas veces. Esta gráfica es el diagrama temperatura-entropía. Alguna vez vamos a platicar de la relación entre la temperatura y la entropía, pero la gráfica en sí la utilizamos poco. Esta también es el diagrama de Molière, que es entropía contra entalpía, H contra S. Aquí, en este curso de termodinámica, también prácticamente no la vamos a utilizar, pero yo creo que esta gráfica ustedes lo conocen del semestre anterior de balances de masa. Ahí tuvieron que utilizar en problemas de acondicionamiento.
el diagrama de Molière. Esto sí lo vamos a utilizar mucho en este curso, las tablas de un refrigerante. Más adelante vamos a empezar a revisar problemas de refrigeradores. Y en el mundo de los refrigeradores hay todo un mundo de líquidos refrigerantes. No podemos trabajar con todos, entonces vamos a tomar un ejemplo del líquido refrigerante y todos nuestros ejemplos vamos a utilizar al refrigerante 134A. ¿Cuál es el refrigerante 134A? En su momento lo vamos a presentar. Es un refrigerante fluorado y va a ser nuestro pretexto para practicar con refrigeradores. Entonces vamos a necesitar venir varias veces a estas tablas para leer datos termodinámicos del refrigerante 134A. Es uno de cientos de refrigerantes, pero no vale la pena en nuestros ejemplos brincar de un refrigerante a otro. Mejor hacemos todos nuestros problemas con el mismo refrigerante. Hay libros que se dedican a recopilar tablas de datos termodinámicos para cientos de materiales refrigerantes. Y esa es la tabla A11, en donde leemos datos del refrigerante como líquido o vapor saturado. Y en la tabla A12 podemos leer datos del refrigerante como de nuevo, en la 11 ordenados por temperaturas y en la 12 ordenados por presiones. Entonces en la tabla 13 van a venir los datos para refrigerante como vapor sobrecalentado. Por su refrigerador va uno de estos refrigerantes y posiblemente a 20 grados o a 30 grados o a menos 10 grados como en esta tabla, este refrigerante ya es un vapor sobrecalentado. Cuando yo escucho la palabra sobrecalentado, me imagino en vapor de agua a 150 grados, a 120, a 130, 200 grados centígrados, vapor de agua a esas temperaturas. Pero cuando hablamos de refrigerantes, puedo imaginar un refrigerante a menos 10 grados a ciertas condiciones y ya es un vapor sobrecalentado. ¿Sí? Bueno, esa es la tabla 13. La tabla 14 es un diagrama presión-entalpía para ese refrigerante. Pocas veces lo vamos a utilizar. Estas tablas 15 de compresibilidad no las vamos a utilizar en este curso, pero ¿cuándo se las podrían encontrar ustedes? En su curso de mecánica de fluidos. Las tablas 16 de propiedades de la atmósfera, del aire atmosférico, poco lo vamos a utilizar en este curso. Estas tablas sí. Las tablas 17, 18, 19, etcétera, son datos termodinámicos para algunos gases, pero como gas ideal. Como gas ideal, no como se presentan en la realidad. La tabla 17, datos para el aire como gas ideal. Las tablas 18, tablas del nitrógeno como gas ideal. 18, 19, oxígeno. 20 CO2, 21 monóxido de carbono, 22 hidrógenos, y siguen siendo como gas ideal. Para algunos cálculos, incluso para cálculos de situaciones reales, primero necesito una referencia como gas ideal y luego ya hago la corrección como gas real. La 23 es agua como gas ideal, vapor de agua como gas ideal. La 24, oxígeno monoatómico. La 25, hidroxilos OH como gas ideal. Y ahí se acaba, ¿sí? Entonces recuerden, como gas ideal, nada más. ¿Por qué la aclaración? Porque las tablas 4 para el agua, 4, 5 y 6, y las tablas 11, 12 y 13 para los refrigerantes, no fueron como gas ideal, fueron como sustancias puras. Eso a veces causa alguna confusión. Y aquí viene el detalle interesante. Todos nuestros problemas van a ser de agua y de refrigerante 134, obviamente que no. Y si yo tengo otra sustancia, ¿qué voy a hacer? Pues puedes buscar sus tablas, pero no es fácil encontrar información para sustancias que no son tan comunes como el agua o como el aire. Entonces, ¿qué opciones tengo? Pues las matemáticas, y es cuando brincamos a ecuaciones de gases reales, ¿sí?
Por eso este tema de las tablas lo dejamos pronto en el curso, a la mitad, porque de ahí en adelante dicen, bueno, esto no es un curso de agua, no es un curso de aire, es un curso general para cualquier tipo de propiedades y no tengo tan fácil acceso para de tablas para todas las sustancias. Bueno, pues entonces a trabajar con matemáticas y a llamar a nuestras ecuaciones de estado para que nos den el mejor dato posible para la sustancia que sea. Bueno, tabla 26, entalpías de formación, sí la vamos a utilizar. Tabla 27, propiedades de algunos hidrocarburos. Algunos de ustedes las van a utilizar para su proyecto. Tabla 28, constantes de equilibrio, sí las vamos a utilizar y sí las van a utilizar en sus proyectos. Tabla 29, diagramas generalizados de presión, de entalpía de desviación. Este tema es la parte interesante de este curso, la parte bonita de este curso, la parte nueva, pero ya no la vamos a estar viendo aquí en el Cengel. Cuando estemos en estos temas, ya vamos a estar en el Koretsky. Entonces sí, vamos a utilizar diagramas de este tipo, pero los del Koretsky que tienen varias ventajas. Esto es lo mismo, la 30 ya estaremos en el Koretsky. La 31 es una carta psicométrica, quizás lo utilicen en sus proyectos, pero ustedes la conocen del curso de balances. Datos para fluidos compresibles, no los vemos en este curso, pero los van a conocer en mecánica de fluidos el próximo semestre. Igual esta tabla 33 de mecánica de fluidos, igual esta 34, flujos de Rayleigh, son temas que si los llegan a ver van a ser en mecánica de fluidos. Y se acaba el apéndice 1 y comienza el apéndice 2. El apéndice 2 es lo mismo que el 1, pero en unidades inglesas, ¿sí? Entonces, más o menos el mismo orden, los mismos números. La tabla A4 ahora es la A4E, sigue siendo para agua saturada, pero en sistema inglés. Y el resto del documento, pues son los mismos datos, pero en sistema inglés. Bueno, dejo de compartir esta tabla. Antes de regresar al problema, preguntas, he hablado mucho. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Más o menos nos recomienda que imprimamos hasta la tabla A28, más o menos. Mientras estemos en línea, no, incluso no te recomiendo que imprimas nada. Ten el PDF a la mano y consulta los datos. A veces yo les pido que hagan impresiones cuando hacemos los exámenes en salón de clase porque los necesitan, y les digo qué tablas van a necesitar en el examen. Pero, pues sí, hasta que no lleguemos a eso, pues no es necesario imprimirlas. A algunos de ustedes les gusta imprimirlas, toda la parte del sistema inglés y luego engargolarlas para tener una referencia, no solo para este curso, sino para muchas otras clases. Y es una buena idea porque toda esta información la van a seguir utilizando en muchos cursos. Entonces, una buena idea es, pues sí, es imprimir todas las tablas del sistema inglés y engargolarlas y tenerlas siempre cerca de ti como tienes tus tablas de conversión. Pero no, yo no les exijo impresiones. Incluso les digo, pues mientras estemos en línea, tengan el PDF cerca de ustedes a la mano y con eso es suficiente, ¿sí? Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a regresar al ejemplo. Bueno, este ejemplo entonces les decía, pues algunos de sus compañeros en esa situación hipotética encontraron estos datos, pero no los encontraron en tablas. Ellos hicieron unos experimentos y llegaron a estos 3 valores y les piden el resto. Entonces ustedes dicen, ¿saben qué? Yo me puedo brincar los experimentos.
con la ayuda de unas tablas y lo que mis compañeros hicieron, yo puedo llenar este par de espacios vacíos. Si ustedes van a las tablas, y es parte de lo que les encargo que hagan en estos días, y buscan este 104, este 209 y este 2401 a estas condiciones, no lo van a encontrar en tablas. ¿Por qué? Porque no utilizaron tablas, hicieron un experimento y llegaron a esos valores y están correctos. Lo que les decía, creo, la clase anterior, no importan los valores absolutos, importan las diferencias, ¿sí? La diferencia entre 209 y 104.5 tiene que ser la misma si utilizo los datos de tablas del Cengel o si utilizo los datos de tablas de cualquier otro libro o utilizo los datos que estas personas encontraron experimentalmente, ¿sí? Eso no puede haber diferencias. Entonces, como ustedes no pueden encontrar estos datos en tablas, pues vamos a utilizar las tablas y estos datos para encontrar este par de espacios en blanco. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Primero, recopilar datos. De acuerdo con el apéndice del libro, para la corriente 5, vean la corriente 5. Corriente 5, la 5, la 5, la 5. Bueno, ya la rayé, dejen quitarlo. La 5, la 5, la 5. El libro dice que agua líquida a 5 bares y 100 grados centígrados, la energía interna es de 418. Pero si yo aquí escribo el 418, estará mal porque eso no utiliza la misma escala de la que utilizaron sus compañeros al hacer los cálculos. Bueno, pero guardo ese 418 por separado. De acuerdo con el apéndice del Cengel, la corriente 6 a 5, la corriente 6, aquí está, a 5 bares y 200 grados centígrados, la energía interna sería de 2643. Entonces, aquí un 2643 sería correcto si utilizáramos el Cengel en toda la tabla, pero no es así. Pero guardo el 2646. Y lo que les decía, si ustedes van a las tablas, van a ver que los datos 1, 104.5, 2, 209.2 y 3, 2401 no están en las tablas de vapor. Sin embargo, lo que sí está en las tablas de vapor, si me voy al dato 4, es que a un bar, aquí está un bar y 100 grados centígrados, la energía interna es de 2506. En tablas es 2506. Pero el experimento que hicieron sus compañeros es 2401. Diferente. ¿Los dos están bien? Sí, les repito, los dos están bien. Simplemente tomaron un estado de referencia diferente. Los compañeros de este equipo tomaron el estado de referencia en el agua a 25 grados centígrados y la presión de un bar, mientras que las tablas del Cengel tienen otro estado de referencia que creo que es el punto triple. Bueno, luego lo verifico cuál es el estado de referencia que utiliza el Cengel. ¿Qué tengo que hacer? Ah, mira, aquí está el punto triple. Efectivamente, las tablas del Cengel utilizan el punto triple, 0.01 grados centígrados y 611 pascales como estado de referencia. Mientras que ese equipo de trabajo utilizó el 25 grados centígrados y un bar. Estados de referencia diferentes, por lo tanto, datos diferentes, pero las deltas, deltas H, deltas S, deltas U, tienen que ser las mismas. Entonces, los datos que llenamos en las dos celdas vacías deben de utilizar el mismo estado de referencia que sus compañeros. No podemos utilizar el estado de referencia del Cengel. ¿Cómo podemos convertir los datos de las tablas de vapor, del estado de referencia alternativa de sus compañeros de equipo? Pues comparando cambios. Los cambios tienen que ser iguales. El delta U tiene que ser igual. Entonces, como conozco 4, la corriente 4, fíjense, conozco 4, tanto el dato del Cengel como el dato de sus compañeros, tengo un delta correcto, ¿sí? Entonces, voy a calcular 4 menos 5 y 4 menos 6 utilizando las tablas del Cengel. Entonces, este es 2087 y 137 ya es un delta U. Son diferentes delta U, pero ya son un cambio. Y este
par de números, este par de cambios, tiene que ser igual si lo calculamos con tablas de vapor del Cengel que si lo calculamos con el procedimiento de este equipo de trabajo. Y entonces vemos, forzamos a que el 2087 y el 137 sea lo mismo en un caso o en otro caso, y así nos damos cuenta que el número que necesitamos llenar aquí es de 314 y el número que tenemos que escribir aquí es de 2538. Aquí platicado suena muy fácil, por favor ustedes revísenlo paso a paso y dense cuenta de lo fácil que es comparando cambios, comparando diferencias, encontrar este par de valores, ¿sí? Y de eso, bueno, no van a comparar con datos inventados, pero de eso se trata un poco la tarea 3, de que practiquen su habilidad para encontrar datos en las tablas. Aquí está, dejen salirme, la actividad 3 la van a poder realizar a partir de hoy y les voy a poner de límite, déjenme ver qué fecha límite le voy a asignar, el jueves 17 de septiembre. Entonces son preguntas en donde los voy a obligar a ir a las tablas del Cengel y contestar, ¿sí? Para que vayan practicando. Las próximas clases voy a explicar detalles sobre qué es el vapor y el líquido saturado y cuál es su gran diferencia con el vapor sobrecalentado, qué es la calidad de un vapor, que también es muy, muy importante que ese detalle quede claro. Pero quiero que para entonces ustedes ya hayan practicado el uso de la tabla, el buscar valores en las tablas. Dejen ir al chat. Ahora sí ya están todos los equipos. Sí, aquí está un mensaje nuevo, que es el equipo Jules. Equipo Jules, ya nomás fueron 2. Víctor, Dania. Sí, ¿alguien le falta equipo por si se quieren unir? Bueno, ¿alguien quedó sin equipo? Ay, según yo debería de faltar una persona, pero bueno, si se dan cuenta, si me está escuchando la persona que no tiene equipo, de preferencia que se ponga de acuerdo con Jules, que es Víctor Manuel y Dania, o incluso también se puede poner de acuerdo con un equipo de 3. Si el equipo Jules queda de 2 y están de acuerdo y les parece correcto nada más trabajar ustedes 2, está bien, ¿sí? Pero creo, después hago el conteo en detalle, pero creo que posiblemente falta una persona de anotarse en equipo. Bueno, aquí va el password de la tarea 3.1. El límite lo voy a poner más adelante en jueves 17 de septiembre, ya para que el viernes que nos volvamos a encontrar aquí en Meet, ya pueda platicar sobre lo que contestaron, y el password es NSUZ4K. Bueno, otro detalle ya para el viernes, van a estar todos los temas del capítulo 2. Y dejen ver qué más me hace falta platicar. A ver, preguntas de los ejemplos. Con esto acabamos la introducción al curso. Si se fijan, la introducción no hay nada importante, nada complicado que calcular. Simplemente es un repaso de sus conceptos de trabajo, de calor, de energía cinética, de energía potencial. Los ejemplos que vimos fueron muy, muy simples. Quizás lo más relevante es pedirles que practiquen el buscar datos termodinámicos en las tablas, pero más allá de eso, no hemos avanzado, no ha habido nada nuevo, simplemente fue recordar. ¿Preguntas?
Sí, profesor, yo tengo dos preguntas. A ver, dime. La primera es sobre un ejercicio de trabajo de los que vimos. Sí. Cuando cuando calculamos el trabajo, pero con la fuerza de oposición, estaríamos pensando que la fuerza con la que estamos haciendo el trabajo sería igual a la de oposición, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ya en un cálculo o sea, en la vida real, ¿tendríamos que hacer una corrección para que el trabajo fuera un poquito mayor? Sí hay una corrección, sí hay un detalle que hay que corregir y que lo veremos más adelante cuando pasemos a segunda ley, que le llamamos el trabajo, ¿cómo le llamamos? El trabajo por mover los alrededores, o a favor o en contra de los alrededores. Los alrededores nos ayudan o se oponen a lo que vayamos a hacer, ¿sí? Si vamos contra la presión atmosférica, entonces hay que hacer un trabajo extra para hacer lo que queremos y aparte vencer la oposición de la presión atmosférica. Pero si el trabajo lo estamos haciendo en el mismo sentido que actúa la presión atmosférica, entonces hay una ayuda de parte de los alrededores y entonces yo necesito hacer un poco menos, un esfuerzo un poco menor porque ya me está ayudando los alrededores. Entonces sí, más adelante veremos ese detalle y lo vamos a llamar trabajo a favor o en contra de los alrededores. Yo creo que te refieres a eso. Ok, gracias. Y la otra pregunta es sobre la tarea 1.3, con lo que vimos de encontrar datos en este momento, ¿es suficiente para hacerla o nos tenemos que esperar para...? La respuesta es no lo sé, pero no se esperen. Yo quiero que le entren, que traten de contestar y que ya el viernes me digan si fue suficiente o les hicieron falta explicaciones. En teoría, yo espero que después de un curso de físico-química no necesitan parte de las explicaciones que voy a hacer el viernes, pero esa es la idea de que pedirles que lo hagan antes, darme cuenta de con qué problemas se encuentran y entonces ya me daré cuenta en qué debo de hacer énfasis a la hora de las explicaciones, ¿sí? La teoría es muy bonita, la teoría dice que con lo que vieron en físico-química no van a tener ningún problema. La realidad, vamos viendo con qué problemas se encuentran. De eso se trata la tarea, de ver con qué problemas se encuentran en cuanto a definiciones. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces hacemos el cuestionario y le ponemos en Classroom como entregado. Entregado, sí. No sé por qué sucede eso, a veces porque yo hice las pruebas de enviarme unas tareas como si fuera alumno y no tenía que hacer eso, pero estoy viendo que con ustedes sí está sucediendo, ¿sí? Entonces, tú contesta y después ya nomás te regresas a Classroom y verificas que de veras esté entregado, ¿sí? Ya está, gracias. A ver, antes de que nos despidamos y nos salgamos, voy a detener la grabación, voy a detener el video y a ver qué sucede. Vean, están viéndolo. ¿Sí lo están viendo? No, ¿verdad? No. No. Y voy a compartir la pantalla. Si es que no estoy compartiendo la pantalla, voy a compartir la pantalla. Toda tu pantalla. Sí, ahora sí lo están viendo. Vean. Detener la grabación. Y ahí está. La grabación se guardará en la cuenta de Google Drive de Nadia Montserrat Hoyos López. No sé por qué hace eso. Nadia, ¿aquí estás? Sí, hola. Pues la voy a detener y te la van a enviar y pues disculpa la lata, pero ahí te la encargo, ¿sí? Sí, está bien, no se preocupe. Sí va a ser todo el semestre. No hemos podido encontrar la razón por la cual se la asigna a un alumno. Y ya van varias veces que es a Nadia.